Buenas tardes para todos. Queremos pues dar a conocer unas investigaciones que venimos desarrollando junto con el profesor Osvaldo de Jesús Rojas Velázquez, aquí en la Universidad Antonio Nariño, y quien les habla pues de Ana Carolina Pérez. Y es cómo desarrollar el pensamiento geométrico en la formación docente y específicamente cómo los docentes en formación pueden desarrollar este pensamiento geométrico a través pues de la resolución de problemas. Entonces pues para iniciar con la presentación vamos a comenzar a hablar sobre algunas de las investigaciones acerca pues del desarrollo del pensamiento geométrico, que se reflejan algunas tendencias y tratan pues de describir la naturaleza del pensamiento geométrico. Encontramos pues investigaciones o trabajos cuyo interés radican en la validación del conocimiento geométrico y que centran su atención en las concepciones de los estudiantes acerca de cómo se valida este. Encontramos también trabajos que tratan sobre la preocupación por el razonamiento espacial. Para este tipo de tendencia pues se agrupan varias líneas de investigación, como aquellas que intentan establecer relaciones entre el pensamiento espacial y las matemáticas. Además, las referidas al estudio de la visualización, que intentan establecer las interacciones entre esta y el razonamiento de la geometría, y otras que buscan pues determinar mecanismos para incrementar la habilidad espacial de los aprendices. Algunas investigaciones apuntan al desarrollo evolutivo del pensamiento geométrico y están orientados por los avances de la psicología cognitiva. Se destacan trabajos realizados por Piaget acerca de la concepción del espacio en los niños y los estudios de los esposos Van Gil encaminados a determinar niveles de pensamiento geométrico y etapas de instrucción correspondientes. Y una de las investigaciones pues que vamos a profundizar más en esta charla, que es la realizada por Toll en su último libro, donde describe en su último libro una teoría que versa sobre el desarrollo del pensamiento matemático desde el niño menor hasta el adulto. Además, pues se encuentran investigaciones con respecto a la ciencia cognitiva y se intenta precisar modelos de conocimiento y pensamiento geométrico. Y por último, se encuentran investigaciones y que pues últimamente está en auge, son sobre el desarrollo de las tecnologías de información y el uso de recursos informáticos. Teniendo en cuenta que vamos a tener presente lo que Toll habla en su libro de cómo desarrollar el pensamiento geométrico y específicamente cómo desarrollar el concepto o la construcción del concepto de área en los niños, encontramos Toll en su libro de cómo los humanos aprenden a pensar matemáticamente. Él comienza a describir el pensamiento matemático del ser humano como una construcción de conceptos a partir de dos tipos de abstracciones, una abstracción estructural y una abstracción operacional. Entonces pues vamos a verlo aquí más a fondo. Algunos aportes de Toll en la construcción del conocimiento matemático, encontramos las que señalan algunas estrategias didácticas, indica la evolución histórica de las matemáticas, informa sobre la demostración en la vida y las matemáticas, analiza sobre la resolución de problemas. Con respecto a la geometría, Toll afirma que la geometría comienza cuando el niño juega con los objetos, reconociendo sus propiedades a través de los sentidos y describiéndolos utilizando el lenguaje. Con el tiempo, las descripciones se hacen más precisas y se usan como definiciones verbales para especificar figuras que pueden construirse con regla y compás
y eventualmente las propiedades de las figuras pueden relacionarse en el enfoque formal de la geometría euclidiana. El aprendizaje de las matemáticas sigue una trayectoria diferente, empezando no enfocándose en las propiedades de los objetos físicos, sino en las acciones que se realizan sobre esos objetos, las cuales incluyen el contarlos, agruparlos, compartirlos, ordenarlos, sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos. Pero además Toll dice que estas acciones se vuelven operaciones matemáticas coherentes y se introducen los símbolos que permiten realizar las operaciones rutinariamente como muy poco esfuerzo consciente. Más sutilmente, los símbolos en sí mismos pueden verse no solo como operaciones a realizarse, sino también comprimidos en conceptos numéricos mentales que pueden manipularse en la mente. Pero además, Toll nos dice que los sistemas de medidas, que es lo que nosotros queremos pues hablar en esta charla sobre la construcción del concepto de área, él dice que también se desarrollan a partir de acciones, pero las acciones que él indica es medir longitudes, áreas, volúmenes, pesos y otros. O sea que a partir de estas acciones, específicamente medir, es que el estudiante construye estos conceptos. Y dice que estas cantidades pueden calcularse en forma práctica usando fracciones o usando decimales si se desea un nivel mayor de precisión. Toll afirma que el aprendiz comienza con acciones para medir y extraer el concepto de acciones por medio de las operaciones rituales sobre los objetos y no sobre los objetos en sí. O sea que lo que nos quiere o nos está diciendo o lo que él se enfoca es construir estos conceptos de forma tradicional o de forma como se vienen trabajando en algunos colegios con su plan de estudios, que para construir un concepto el estudiante tiene que medir. Aquí pues yo coloco dos ejemplos donde pues se formulan dos problemas y lo que se ha evidenciado es que el estudiante para poder construir un buen concepto en la construcción de concepto de área y que sea perduradero es que el estudiante lo que hace es primero dar acciones sobre el objeto, como vemos ahí, trazar líneas, mirar qué puede hacer para dar una solución. O sea, tiene primero un pensamiento geométrico y después se va para un pensamiento algebraico. Pero sigamos más adelante aquí. Además, Toll menciona tres formas de conocimiento de las matemáticas. La primera involucra el estudio de los objetos y sus propiedades, que lleva a una imaginería mental descrita en el lenguaje que crece paulatinamente más útil. La segunda se desarrolla a partir de las acciones que se simbolizan, desarrollan en operaciones de aritmética y álgebra, que luego se vuelven objetos mentales tales como números y expresiones algebraicas que pueden usarse para formular y resolver problemas utilizando el simbolismo operacional. La tercera forma de conocimiento matemática florece en la aproximación formal a las matemáticas puras que se encuentran en la universidad, pero nótese que las consideraciones de Toll se relacionan estrechamente con los currículos escolares usuales. De esta forma, Toll sostiene que hay diferencias fundamentales entre el pensamiento geométrico por un lado y el pensamiento aritmético y métrico por otro lado, o sea que él divide esos dos pensamientos y pues nosotros creemos que esos dos pensamientos van unidos. Para solucionar un problema de geometría debe haber un pensamiento geométrico y además debe haber un pensamiento aritmético, pues para llegar a la solución. Toll comparte y toma las investigaciones hechas por Piaget, señalando las etapas por las cuales se pueden construir conceptos nuevos. El primero es la abstracción empírica por medio del juego con objetos para ser consciente de sus propiedades. El segundo es la abstracción de pseudoempírica mediante el énfasis en las acciones sobre los objetos.
en donde pues las operaciones tales como el contar y el partir conducen a conceptos tales como números y fracción. También formula la abstracción reflexiva, donde las operaciones en un nivel se vuelven objetos mentales de pensamiento en un nivel superior. Por ejemplo, pues adiciones repetitivas se vuelven producto. Y el cuarto tipo de abstracción es la abstracción platónica, que generaliza la abstracción empírica de las propiedades de los objetos físicos para imaginarse objetos mentales que existen solo en una mente, tales como los puntos que no tienen tamaño y las líneas rectas que tienen un largo pero no tienen un ancho. Pero David Toll afirma que estos cuatro tipos de abstracción se pueden desarrollar en dos a largo plazo. Uno que construye las propiedades de los objetos y la segunda que son las acciones sobre los objetos. O sea que encontramos dos tipos de abstracción, una abstracción estructural y una abstracción operacional. El primero se centra en la estructura de los objetos, lo que son propiedades de los objetos, y él menciona que cómo se contemplan y al contemplar ese objeto pues se van sacando las propiedades. Y el segundo, que mencionamos que es la abstracción operacional, cómo esas acciones se vuelven operaciones y se simbolizan como objetos mentales, tales como los números y las expresiones algebraicas. Se hace una reflexión según lo planteado por Toll y es lo que pues se está escribiendo en esta diapositiva. Escribimos que aunque Toll intenta hacer una clasificación del pensamiento humano basado en la percepción y acciones de operación por medio de símbolos, se quiere pues contratar este señalamiento, pues cabe preguntar dónde se encuentran las diferentes acciones que puede hacer un individuo para llegar a un mejor entendimiento independientemente de estas dos clasificaciones señaladas por Toll. Tengamos en cuenta que estas dos son la abstracción estructural y la abstracción operacional. Con base pues al anterior cuestionamiento, se evidencian algunas dificultades en los problemas de enseñanza y de aprendizaje. Algunas de ellas son al aprender matemáticas, donde el aprendizaje de las matemáticas no son debidas a una única causa, puede deberse a varios factores, por ejemplo la dificultad en la comprensión de un concepto y la resolución de problemas, y puede ser debido a que los estudiantes están acostumbrados pues a repetir lo aprendido y aplicar esos conocimientos de manera rutinaria a ejercicios conocidos. Otra dificultad que podemos encontrar es al enseñar matemáticas, donde los docentes pues debemos de apoyar a las nuevas formas de aprender para que los estudiantes desarrollen pues su pensamiento matemático. Al tener que interpretar un texto, porque aún no existe un buen entendimiento pues de los conceptos que se están trabajando, y al expresar lo que aprendieron los estudiantes, cuando uno a veces se coloca un problema y le pide al estudiante que dé solución y uno quisiera que lo explicaran en forma verbal, algunos estudiantes dicen no, déjeme explicárselo en forma escrita porque no sé cómo explicárselo en forma oral, o si uno les dice que lo expliquen en forma oral, él dice no, algunos dicen déjemelo explicar en forma escrita, porque no sé cómo hacerlo en forma oral o viceversa. O sea, algunos estudiantes les dificulta expresar la solución ya sea en forma oral o en forma escrita. Al tener que utilizar lo que aprendieron, porque como había indicado anteriormente, algunos estudiantes se acostumbran a dar solución a alguno de los problemas diferentes a los que han trabajado en el salón de clases. Visto desde la enseñanza,
Pues como docentes necesitamos usar dos lenguajes. Estos dos lenguajes pues son diferentes, ya sea en forma escrita o forma oral, y debemos utilizar pues diferentes materiales didácticos para que a los estudiantes se les facilite pues adquirir el concepto que se está enseñando. Como vamos a hablar específicamente de la resolución de problemas en la construcción pues de conceptos de áreas de ciertas figuras geométricas, pues nos detenemos a pensar sobre la noción del lenguaje geométrico desde la antigüedad. ¿Cómo era que desde la antigüedad manejaban este concepto? Y encontramos que desde el pensamiento métrico y geométrico desde la historia, donde desde la prehistoria existen evidencias de cómo en diferentes culturas se utilizaron representaciones geométricas para describir su realidad y para adornar sus pertenencias, incluso para pintar sus cuerpos. La geometría en la prehistoria, Mesopotamia y Egipto se encuentran. En la Mesopotamia y Egipto se encontraron las más famosas de las tablillas mesopotámicas, la tablilla de Pintón, en la que aparece la primera relación de temas pitagóricos. En el Museo de Bagdad se conserva una tablilla en la que está dibujado un triángulo rectángulo ABC, subdividido en 4 triángulos rectángulos menores, ACD, CDE y EFB, cuyas áreas eran conocidos, y a partir de estos valores lo que querían calcular era la longitud AD. Aparentemente pues para llegar a esta solución lo que utilizaron fueron fórmulas de semejanza. Y en Egipto se encuentra uno de los manuscritos más antiguos y se conoce como el papiro de Rim. En él se encuentra pues una colección de reglas y problemas con sus respuestas que tratan cuestiones aritméticas y sobre cómo encontraban la medida o el área de ciertas figuras geométricas. Algunos de los problemas de medición que son tratados en el papiro de Rim era que se calculaba el área de un triángulo isósceles, señalando que el área del triángulo isósceles es igual al área del rectángulo formado por sus dos mitades. La segunda se conocía como el teorema de Pitágoras, como el de lados de 3, 4 y 5 que utilizaban para trazar ángulos rectos en el terreno. Aquí pues en algunos maestros de construcción todavía utilizan pues este teorema. Se calculaba el área del círculo por medio de un octágono a partir de un cuadrado de 9 unidades, dividido cada parte en 3 partes iguales, y lo que hacían pues era suprimir los 4 triángulos isósceles de las esquinas. Con respecto a algunos antecedentes del concepto de área entre los griegos, con énfasis en los elementos de Euclides, encontramos a Hipócrates de Quíos. Hipócrates pues, fue el geómetra más importante del siglo V, y en sus argumentos utilizó lo que fue la semejanza y proporcionalidad que permiten establecer relaciones entre las áreas de diferentes figuras. En esta época lo que se trabajaba, acá hay un ejemplo, es construir un rectángulo equivalente cuya área sea igual al área de un triángulo dado. O sea, en esta época lo que buscaban era cómo buscar descomponer una figura geométrica en una figura ya conocida. Entonces, teniendo en cuenta este problema, pues teniendo el triángulo, cierto triángulo ABC, se traza pues una de las alturas del triángulo que en la figura se ha denominado como ABC. Para ello se ubica una línea perpendicular a la base, partiendo del punto A, el punto de corte al segmento BC, y se denota como D. Se ubica la mediatriz, sería el siguiente paso del segmento AD,
Se prolonga la línea para que corte los lados del triángulo y que sobrepase pues los vértices BC. Se unen los vértices BC con las líneas de la mediatriz trazando una perpendicular a la mediatriz desde cada punto de cada uno de estos puntos. Y lo que obtenemos es un rectángulo equivalente en área al triángulo dado y se observa que se realiza una recomposición de la figura como se muestra pues en el último rectángulo. Y de esta forma era que pues, los antiguos griegos daban solución pues a problemas para encontrar áreas equivalentes. Encontramos también a Platón, donde Platón fue miembro de la escuela pitagórica. En esta época pues se encontró el diálogo Sócrates-Menor y es donde aquí en esta diapositiva la encontramos, donde es el diálogo de un joven faroneo, Sócrates, a partir de preguntas, donde conduce la siguiente construcción. Se pregunta, se tiene un cuadrado ABCD cualquiera y se pretende hallar otro cuya área sea el doble del área del cuadrado dado. Entonces, pues para dar solución, se toma el cuadrado ABCD y se cuadruplica, formando un cuadrado cuyo lado es el doble del lado del cuadrado ABCD. Se trazan luego pues las diagonales en cada cuadrado, quedando estos divididos en dos partes iguales, y se obtiene un nuevo cuadrado formado por los 4 de los triángulos rectángulos, mientras que el cuadrado original está formado pues por 2 de los mismos. De modo que el cuadrado cuyos lados son diagonales que se han trazado se tiene igual al doble del área del cuadrado original. Nótese que los griegos buscaban dar respuestas a estos problemas iniciando con métodos que les permitieran, dada cualquier figura geométrica, hallar un cuadrado equivalente en el área de la figura. Para esto, pues, realizaban transformaciones como la descomposición de la figura original y luego buscaban formas de hacer comparaciones, que esto es lo que nosotros buscamos, formular problemas con base a estas teorías para que los estudiantes construyan el concepto de área por medio pues, de descomposiciones y comparaciones. Eudoxo fue discípulo de Platón y se convirtió pues, en el matemático y astrónomo más importante de su época. Definió razón de magnitudes y a partir de ella proporción o igualdad de dos razones que cubría los casos de razones conmensurables e inconmensurables. Además, él demostró que las áreas de dos círculos son entre sí como los cuadrados de sus radios. Euclides, entre los grandes pensadores preocupados por la demostración de la proposición concerniente al área, fue una de las personas que trabajó mucho este concepto por medio de la descomposición. Él no define área y demuestra sus proposiciones acerca del área de determinada figura por medio de pues, argumentos de congruencia, con la suposición implícita que figuras congruentes son iguales en área, para luego llegar a compararlas demostrando por medios geométricos que tienen igual área o estableciendo la razón entre sus áreas. También encontramos a Arquímedes, donde él utilizó con gran maestría el método de exhaustión. Airón, donde fue el matemático más característico del periodo alejandrino y se le atribuye la obra de las métricas. Y con respecto pues, a los elementos de Euclides, para la realización de sus demostraciones de igualdad de área procede de dos maneras. En primer lugar, efectúa divisiones de polígonos para transformarlos en otros. En segundo lugar, Euclides muestra que ciertos polígonos no son iguales a otros, pero dan un nuevo significado de igualdad. Y algunas ideas que pues queremos dar
a conocer para las clases de geometría con respecto a la construcción de área a través de la resolución de problemas es este esquema que se desarrolló, y es que con respecto a la construcción del concepto de área por medio de acciones de descomposición, recomposición y comparación, que era lo que hacían los antiguos griegos para dar solución a los problemas, y que se puede evidenciar que los estudiantes dando solución a los problemas por medio de estas acciones construyen por sí solos el concepto de área, desarrollan su pensamiento geométrico y este es más perduradero. Y por lo tanto pues no van a confundir lo que es área con perímetro. Entonces tenemos que con respecto a la construcción del concepto por medio de estas acciones de descomposición, recomparación y comparación de figuras geométricas, estas se descomponen en partes iguales para obtener figuras de igual área. ¿A través de qué? De subdivisiones y transformaciones. Ya puede ser por medio de la traslación o la rotación. Esto que nos va a permitir recomponer y comparar. Si nos vamos por comparar, entonces comparamos áreas por medio de unidades de referencia, y si nos vamos por recomponer, pues vamos a recomponerlo en otras figuras conservando el área, que permite calcular áreas por medio de fórmulas aritméticas. Entonces lo que nosotros proponemos es que el estudiante, para construir el concepto de área, lo haga por medio de las acciones de descomposición, recomposición y comparación, que descomponga una figura dada en una figura ya conocida, y con base a esto él va a buscar expresiones aritméticas para encontrar su área. Entonces lo que se propone es comenzar pues con actividades lúdicas, por ejemplo por medio de rompecabezas, donde se le presente al estudiante diferentes figuras geométricas y él observe de qué forma se pueden descomponer. Luego, al pasar a una actividad lúdica, ya se pasa en actividades de papel, como son actividades de descomposición y recomposición, luego actividades de comparación, actividad de razón entre áreas, luego la actividad explorando las figuras geométricas, que es lo que se busca es que ellos lleguen a esas expresiones aritméticas, entre comillas, pues a esas fórmulas por sí solos. Acá pues por último muestro algunos problemas que se han venido pues trabajando, y uno de ellos es, por ejemplo, Diana quiere hacer una decoración en 2 ventanas. Ella diseña 2 modelos que se presentan en las siguientes figuras, en el cual de ellas gastará, y se pregunta en cuál de ellas gastará más material para cubrir la zona sombreada. Entonces lo que ellos van a hacer son descomposiciones y recomposiciones. El estudiante van a actuar sobre la figura, y con base a esto pues ellos van a poder comparar si tienen igual o diferente área, y de esta misma manera van a contestar si van a gastar o no, más material o no más material. Acá hay otro ejemplo, dice: imagínate que la siguiente figura indica el piso de la cafetería de tu colegio. Si el administrador de la cafetería quiere pintar toda la superficie, y para pintar un cuadrado de la superficie del piso necesita 2 tarros de pintura, ¿cuántos tarros de pintura necesitaría para pintar todo el piso? Entonces igual ellos tendrán que aquí operar con la figura geométrica, hacer recomposiciones y poder encontrar pues la solución al problema. Este es otro de los problemas que se han diseñado. Dice que la figura representa el terreno de la mamá de Carolina, y se pregunta: si observa la figura, la mamá de Carolina dividió el terreno en 2 partes con una cerca representada por el segmento AC. ¿Cuál de las 2 partes en que queda dividida el terreno tiene mayor superficie, y por qué llegaste a esta conclusión? Acá pues lo que se busca es encontrar diferentes estrategias de solución por parte de los estudiantes. Este es otro de los problemas. Dice: el rectángulo ABCD es el punto medio del lado BC y F es el punto medio del lado AD. ¿Qué fracción del área del rectángulo representa la zona sombreada? Entonces pues los estudiantes mirarán si harán descomposiciones de triángulos o hacen recomposiciones de rombos,
para dar pues la solución. Dice, un hexágono regular se divide en 3 hexágonos regulares más pequeños y 3 rombos iguales, tal como se muestra en la figura. Si el área del hexágono grande es 360 centímetros cuadrados, el área de cada uno de los rombos en centímetros cuadrados es. Entonces, fíjense que aquí los estudiantes van siempre a tener un pensamiento geométrico, accionar sobre la figura a través de las descomposiciones y recomposiciones, para luego llegar a un pensamiento algebraico, buscar expresiones algebraicas para dar solución pues al problema. Y pues ya doy pues finalizado con la presentación. Aquí pudimos observar la diferencia de cómo construir el concepto de área a través de la solución de problemas, a través de otro enfoque. No solamente como señalaba Toll, que la formación o la construcción del concepto se hace a partir de medir, sino que se puede construir ese concepto a través de la solución de problemas, y a través de la solución de problemas como lo hicieron los antiguos griegos, a través de la descomposición, recomposición y comparación. Entonces, muchas gracias y hasta luego.